Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más acá a Radar Político. Les saluda Enrique Arias. Es un gusto que ustedes nos acompañen en este espacio de Supercable TV y Periódico Mi Tierra para ir analizando la campaña electoral. Sí, esa que ya inició, por lo menos según las fechas oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones, pero que en la calle se siente frío, frío, como dice la canción, porque prácticamente que no ha calentado. Hoy tenemos una nueva invitada. En buena hora tenemos a una candidata a diputación por el partido Frente Amplio, Sigrid Segura, vecina del Cantón de Poás. Ya la vamos a presentar y por supuesto conversar ampliamente con ella, pero primero voy a saludar a mi compañero y codirector del programa, a don Rodolfo Bolaños, periodista y director de Periódico Mi Tierra. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, doña Sigrid, y a todas las personas que nos siguen, tanto en Canal 5 de Supercable, como a través de las redes sociales del Facebook de Periódico Mi Tierra, como de Supercable Noticias. Saludarlos y darles la bienvenida a un programa más de Radar Político en ese trajín ya de lo que es estas elecciones presidenciales y la llegada también de nuevos diputados a la Asamblea Legislativa. Y como lo decía usted, Enrique, muy bien, creo que una campaña, estamos entrando en el segundo mes de campaña política, pero prácticamente se ha centrado en un pleito entre el presidente de la República, Rodrigo Chávez, el OIJ y la Fiscalía, y entre varios medios de comunicación en San José, ¿verdad?, que se están tirando durísimo, y todavía no vemos mucha propuesta de los candidatos, ¿verdad? Pero aquí hacemos lo contrario, aquí queremos traer a los candidatos a diputados, donde sí hay, la gente está interesada por quiénes van a ser los representantes de la provincia de Alajuela en la próxima Asamblea Legislativa, y para eso tenemos al segundo lugar por el Frente Amplio, Sigrid Segura, que como dijo Enrique, es poaseña, y queremos conocerla, ¿verdad?, que se presente también quién es Sigrid, ¿verdad?, y darle la bienvenida al programa Radar Político. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Enrique y Rodolfo, por la invitación. Y un saludo a todas las personas que nos están viendo y nos están oyendo por allá. Bueno, mi nombre es Sigrid Segura, soy poaseña, alajuelense, obviamente, liguista. Ah, no, empezó mal. No, bienísimo, ocupamos una liguista en esta mesa más. Sí. Muy bien. Bueno, yo nací, crecí ahí en Poás, fui a la escuela Pedro Aguirre Cerda, estuve en el Liceo de Poás, también estuve en educación a distancia. Hacía varias cosas, yo era una adolescente bastante inquieta, entonces también estuve estudiando acá en Grecia, me venía para Lina a estudiar contabilidad, estudié protocolo, estudié informática. De hecho, lo más importante que estudié acá fue informática, por allá en el 2007, tal vez, no, antes de eso, tenía como 15 años, sí, como 2015, por ahí. Fue mi primer acercamiento con la tecnología, formalmente como en educación formal. Allá crecí en las montañas, en las faldas del volcán Poás, donde nos íbamos a hacer senderismo. Ahí tuve mis primeros acercamientos con la naturaleza y con los movimientos sociales, porque bueno, Poás es un cantón hídrico, entonces pues hemos dado ciertos empujes, ciertas luchas por el recurso hídrico, por el agua. Y bueno, después entré a la universidad, soy geógrafa también, entonces me fui a San José a estudiar y bueno, ahora estoy de vuelta. Actualmente se dedica o trabaja en la parte de análisis de datos, me explicó, ¿verdad? Sí, resulta que la vida lo lleva a uno por unos caminos muy interesantes. Siempre con esa curiosidad que yo tenía, me ingresé, digamos, de alguna manera a una cuestión que se llama software libre. Hay una comunidad de personas en el país que trabajan software libre. Y me metí en esa comunidad antes incluso de entrar a la universidad. Cuando entré a la universidad, ya yo era parte de una comunidad que abogaba por una mayor transparencia, por una mayor fiscalización y acceso a la información desde la tecnología. Y bueno, ya eso fue en 2009 probablemente, ya llevo más de no sé, han pasado 15 años tal vez. Y eso me fue llevando a un acercamiento a la tecnología, desde lo más social, desde el territorio también. Y bueno, ya después me fui especializando en datos e inteligencia artificial y actualmente trabajo en gobernanza de datos e inteligencia artificial. ¿Por qué el Frente Amplio, Sigrid? ¿Por qué está en una agrupación política? Ahora lo hablamos fuera de micrófono, que es una agrupación política que está haciendo su nicho en personas muy jóvenes, ¿verdad? Usted me decía que tenía 35 años y yo soy candidata a diputada, pero atrás suyo viene toda una camada de gente universitaria que está apoyando las ideas de Ariel Robles, de José María Villalta, de lo que han expuesto en las asambleas legislativas y que no están a favor ni siquiera de los partidos tradicionales y menos del oficialismo, ¿verdad?
Yo justamente entré a política nacional, por decirlo así, en el movimiento estudiantil. Antes de eso había participado en las luchas contra el combo del ICE. Recuerdo yo que tenía 14 años, bueno, estaba en la escuela. No, tenía 14, estaba en cuarto grado, mentira. Y iba a las marchas contra el combo del ICE, luego me involucré en las luchas contra el TLC y cuando entro a la universidad me encuentro con un movimiento estudiantil muy activo. Okay. Y yo soy la mayor de 3 hermanas. Yo venía de una zona rural, no sabía cómo se hacía casi que nada, ¿verdad?, en la vida, ni entrar a la universidad. Cuando entré me topé con muchas brechas. Yo fui estudiante becada, beca 11 en aquel momento, y resulta que habían recortes de becas. Y yo no tenía otra opción para estudiar que no fuera con beca y estudiar. O sea, era becada y trabajadora. Claro. Y recuerdo que dentro de esas brechas, pues uno se siente un poco desamparado y ahí toca de ahí mover lo que tenga que mover, hacer cartas, apelar. Y ya llevaba 2 años yo en ese teje y maneje, ya sabía más o menos cómo lidiar con la oficina de becas de la universidad. Y un día estaba muy enojada, no recuerdo alguna de las apelaciones que tenía y me fui para la Federación de Estudiantes. Porque yo había escuchado que ahí ayudaban a los estudiantes de alguna manera, algo se hacía, alguna revuelta. Y cuando llego, hay una fila grandísima de estudiantes con problemas similares. Y me empiezo yo a identificar, claro, lo que me estaba pasando a mí, Le pasaba a muchos. también le estaba pasando a otras compañeras. Y recuerdo que no daban abasto. Y parte de esos problemas yo sabía cómo solucionarlos porque había pasado por eso 2 años ya. Y entonces recuerdo que se me dio el espacio para hacer una carta, ellos nada más me la firmaban y me quedé con la espinita. Me invitaron a seguir involucrándome y varios compañeros en ese momento con los que hice clic, digamos, militaban de alguna manera, bueno, estaban en el Frente Amplio. Otros estaban en otros partidos políticos. Pero resulta que con quienes estaban en el Frente Amplio teníamos ideas muy en común de lo que queríamos, de lo que aspirábamos. Y bueno, así fue como me integré a la agrupación política que me ha abrazado y en la que he crecido estos últimos 13 años. Esta va a ser, Sigrid, la primera vez que va usted a aspirar por un puesto de elección popular dentro de la agrupación. Sí. Que además, Rodolfo, lo hace en un puesto, aquí hemos, tal vez no criticado, pero sí analizado muchísimo que ninguna agrupación política dio puestos en Alajuela, por lo menos en Grecia, que realmente tengan posibilidad de quedar en la Asamblea Legislativa. Sigrid ocupa el 2º lugar en el Frente Amplio. Creo que es la única de Puas, ¿verdad?, que tiene un 2º lugar. Correcto. El 2º lugar es, un puesto que en algunas agrupaciones políticas tiene muchas posibilidades. ¿Qué análisis han hecho a lo interno de la agrupación, Sigrid, de lo que podría significar la posibilidad de llegar a la Asamblea Legislativa? Yo creo, y un poco los análisis también que tenemos y datos, que hay una posibilidad real de lograr una segunda curul en la provincia para Alajuela. Sí. Que ojalá podamos llevar esa curul también. Yo como mujer rural de Occidente creo que podemos hacer mucho también por la zona. El proceso de cómo una poaseña, ¿verdad? Porque Poás, seamos también realistas, es un cantón que electoralmente no es grande. Correcto. Y eso no cualquier agrupación política lo hace. Correcto. Es un paso muy importante y es parte de los logros que se dan por medio de un proceso como el de convención del Frente Amplio, que fue un proceso sumamente democrático, que ningún partido en ese momento lo realiza de esa manera a nivel nacional y que permite que personas como yo podamos aspirar a una curul y podamos hacer también representar a una población que tal vez no ha sido muy representada como la puaseña. ¿Qué tiene el Frente Amplio que le está llamando la atención a esa persona joven? ¿Qué tiene diferente a otros partidos? Yo digo que, bueno, yo parto también de mi experiencia y obviamente desde los principios del partido. Yo soy parte de una generación que está cansada de la corrupción, está cansada de que nos hayan despojado de la educación, que nos hayan despojado del territorio, que nos hayan despojado del transporte público, porque no es que no tengamos, es que es imposible movilizarse en estos momentos en Costa Rica, ni en bus, ni en carro, ni en bicicleta, ni a pie, porque además para las mujeres es además más peligroso, que nos hayan despojado de la seguridad, que nos hayan despojado de muchas cosas en el país, incluso del trabajo, de calidad, de salarios dignos. Y yo creo que eso las juventudes lo entendemos porque nos cruza por el cuerpo todos los días, desde que nos levantamos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, a qué dedicamos nuestra vida, para qué tenemos tiempo, a qué nos dejan dedicarle el tiempo en este momento. ¿Usted siente que el Frente Amplio es la agrupación política que más defiende estos aspectos que usted menciona?
las existentes. No solo lo creo, sino que se comprueba en la Asamblea Legislativa. Uno ve los proyectos propuestos, aprobados y discutidos y el control político que hacen nuestras compañeras y compañeros diputados y queda en evidencia. No es solo que lo creemos, sino que lo hacemos. Sigrid, ¿cuál es el análisis que hace macro de la provincia de Alajuela? Considerando que tiene, me parece a mí, Rodolfo, muchos escenarios, como el de Grecia, por ejemplo, como una industrialización, digamos, de proporciones inéditas, pero también otras realidades dentro de la misma provincia. La realidad, por ejemplo, de cantones como Poás, que tendrán que modernizarse en virtud de lo que otros cantones hagan, generando mejores vías de comunicación, digamos, argumentando mejor transporte público. Por ejemplo, el otro día escuchaba que cuánta gente, por ejemplo, de San Ramón, eventualmente podría tener que trabajar en Grecia. ¿Cuáles son las posibilidades y las facilidades de transporte público entre San Ramón y Grecia actualmente? Por ejemplo, ¿qué análisis macro hace de la provincia? Y voy a empezar por ese punto tan importante. No es muy directo. Transporte público. Ya lo he hecho, ¿no? Yo como geógrafa, nosotros tenemos en la carrera muchas giras, entonces nos ha tocado ya recorrer el país en distintas etapas de los últimos años. Lo estoy haciendo nuevamente ahora como candidata, ¿no? Uh-huh. Y me he tomado la tarea de hacer algunos recorridos que usualmente no hago en bus, hacerlos en bus, porque no me toca, ¿no? Yo soy poaseña, entonces usualmente estoy entre Poás, Grecia, Alajuela, San José. Es como mi área más cercana. He estado dándome recorridos por la provincia en transporte público. Y es una cosa de terror. Uh-huh. Es absolutamente de terror. El otro día andaba en zona norte. No sé cuántas horas duré. De lo usual que se dura, duré más de lo usual, porque me habían dicho cuánto se tardaba. En el camino, uno puede ir viendo las lluvias, el estado de la infraestructura en zona norte, que es una zona que se tiende a inundar. Es trágico. Eso se suma al cierre, por ejemplo, de centros educativos, a las órdenes sanitarias que tenemos en zona norte. Súmele la desmovilización que tenemos, digamos, no hay una interconexión en transporte público, uno no puede ir de un lado a otro fácilmente, sino que tiene que ir de un cantón brincando a otro, incluso a veces devolverse para ir al que está más cerca. Uh-huh. A eso súmele que no hay trabajo, súmele que hay inseguridad, súmele que Alajuela es un cantón grandísimo, que produce muchísimo, que tiene un gran potencial, pero que ha sido de alguna manera olvidado también por las administraciones que han habido. Sí. Entonces, yo creo que la situación es muy crítica, yo lo vivo y me encanta también hacer ese recorrido porque me recuerda lo que hemos estado, al menos la generación de la que yo vengo, lo que hemos estado soñando por años. Hay mucho enojo también justificado, ¿verdad? Porque nos han ido quitando muchas oportunidades a las que tenemos derecho y queremos recuperar todo eso. Yo sé que no va a ser fácil, no es fácil. En este momento, por ejemplo, tenemos una sola curul en la Asamblea, queremos 2 curules para poder ir a defender con mucho más fuerza los derechos de todos y todas las alajuelenses. Ahora, ¿qué hacemos para hacer el transporte en esa zona más ágil? Usted viene a Grecia y yo ahora les contaba, yo duré casi 30 minutos en 4 kilómetros del cruce del Poró al centro de Grecia. Ahora de 5:30 a 6, ¿verdad? Y usted se viene por la radial y hasta ahora está colapsada. Y a todas horas, o cuando usted va saliendo, cuando está Bulucho ya está colapsado. San Ramón, cuando usted también, depende de la hora, también por Naranjo. Sí. ¿Qué hacer para mejorar el transporte público? Porque es un tema que bien que lo estamos tocando ahora, porque tampoco se los he escuchado mucho a los candidatos, ¿verdad? Ustedes en Grecia tienen, de hecho, una de las peores presas del país. Y la presa incluso en un cantón rural como Poás ya llegó también. Uh-huh. Tenemos algunas propuestas muy puntuales. Los carriles exclusivos, por ejemplo, no es nada nuevo, pero no se han estado implementando correctamente. Hay que hablar de sectorización, el transporte público, hay que hablar de un transporte público integrado. Yo creo que no aguantamos 4 años más sin un plan de cómo arreglar la situación del transporte público en Costa Rica. Es un derecho que tenemos y eso no le sirve a nadie, porque todavía uno dijera es que es funcional para, bueno, tal vez para algunos autobuseros sí les sirva, pero ni siquiera. ¿A quién le sirve estar metido en una presa? Consumiendo gasolina, gastando desgaste tiempo, de las unidades, perdiendo plata. Sí. La gente que trabaja se traslada porque hay ¿verdad? Uh-huh. Somos cantón dormitorio de alguna manera, se traslada a trabajar, pierde muchísimo tiempo, se le va la vida en presas. A nadie le sirve tener presas. Es un tema también hasta de economía nacional. ¿Cuánto se nos va
en empresas en este país, en vida, en tiempo, en calidad de todo. Entonces, tenemos propuestas para integrar transporte público, para avanzar con el tren. Bueno, el tren que tenemos llega al hospital, ¿verdad? Entonces uno tiene que llegar a la Juela y ver cómo se moviliza hasta el hospital para movilizarse en tren. Es cierto. Eso no le sirve a nadie tampoco. Y esa es la realidad de un montón de gente, porque hay un montón de gente que se le toca moverse así. Sí, le pregunto, porque ahora que Rodolfo le hacía esa pregunta sobre cómo modificar, uno entiende, Rodolfo, que evidentemente los proyectos para modernizar el transporte público tendrán que también venir del Ejecutivo, de la persona que el pueblo elija como presidente, porque tendrán que ser propuestas propiamente del Ejecutivo. Que pronto hayan leyes implícitas en agilizar digamos, la implementación de esos proyectos es otro tema. Pero yo quisiera preguntarle, Sigrid, ¿qué opinión tiene de la Asamblea Legislativa? Porque el Poder Legislativo en los últimos años, primero, ha sido sumamente cuestionado. Segundo, mucha gente considera que ha perdido, y no sé, Rodolfo, usted como comunicador, ¿cómo lo siente? Ha perdido calidad parlamentaria, o sea, cada vez el discurso y el diálogo en la Asamblea Legislativa se ha vuelto más circense, es decir, vemos noticias de que un diputado le sacó, y perdón, pero le sacó un perro de yeso a un candidato a la presidencia, y vemos pleitos porque un diputado se burló de cómo camina una diputada. Ese tipo de aspectos son los que han sido noticia de la Asamblea Legislativa recurrentemente. Y a mi parecer, eso habla de una disminución de la calidad parlamentaria de la Asamblea Legislativa. Usted, como ciudadana que postula su nombre para integrar la Asamblea Legislativa, ¿qué opinión tiene del Poder Legislativo de nuestro país en este momento? Yo creo, es lamentable el nivel de discusión que a veces se da, no siempre. Yo puedo decir que me siento sumamente orgullosa, por ejemplo, de la fracción del Frente Amplio, que hace un debate siempre de altura, un debate informado, estudiado y muy respetuoso, además, de la misma Asamblea y de los demás poderes de la República. Yo creo que ciertamente el tema del debate tiene que ver con a quiénes tenemos ahí, quiénes nos están representando ahí, porque son personas que llegaron ahí porque le dieron los votos, ¿verdad? Le dieron un voto de confianza. Pero además, ¿cómo llegan esas personas a ser candidatas? Porque yo me he hecho esa misma pregunta, ¿verdad? En todo ese proceso. ¿Cómo llegan esas personas a ser candidatas para ser electas en una agrupación donde probablemente tengan muchas posibilidades de ser electa? ¿Cómo hacen ese proceso? En algunos casos es a dedo, ¿verdad, Rodolfo? ¿Cierto? Sí. En la mayoría de los casos es a dedo, hacen una asamblea que... Sí, pero las asambleas casi todas están montadas. Es una asamblea que es fantasmal. Y además, tenés que tener un capital económico importante. Correcto. Para poder pagar por esa posibilidad de llegar. Desde ahí creo que el asunto está mal, porque entonces, como dicen, quien paga manda, dicen. ¿A quién están representando esas personas que llegaron y pusieron 1 millón de colones, por poner un ejemplo, y fueron y ya tenían negociada su elección? ¿A quién están representando? No fueron a hablar con la gente nunca. ¿Cómo construyeron sus propuestas? ¿Llegan a la asamblea a representar a quién? Intereses. Y si no hablaron con la gente, no hicieron nada por llegar ahí, nada más pagar, entonces yo me preguntaría a quién está representando. Y eso es parte del debate de a quiénes tenemos en ese momento en la Asamblea Legislativa representándonos. Yo creo que eso es parte de lo que hay que hablar, de cómo no erosionamos y cómo mantenemos y sostenemos la democracia, porque eso está erosionando también la democracia. Sí. Pero también la fracción del Frente Amplio ha sido parte de ese show político, ¿verdad? Recordemos el miau de Ariel Robles, y recordemos lo que pasó creo que fue esta semana, la semana pasada, que llevaron cazados vegetarianos por el tema del arroz, ¿verdad? A los diputados oficialistas. Entonces también el Frente Amplio ha sido parte de este show, ¿verdad? A mí me parece que el tema del miau es un tema que se da muy genuinamente de parte de nuestro candidato presidencial. Me hizo mucha gracia y yo creo que a mucha gente le hizo mucha gracia, pero ciertamente no es una falta de respeto, ¿verdad? Se mantiene dentro de los límites. Pero ¿no siente que eso le quita jerarquía a la Asamblea Legislativa? No. ¿Usted piensa que no? Miau. Hay gente que ha habido situaciones, por ejemplo, si le preguntara, le voy a cambiar un poco la pregunta, tal vez con la misma intención. No. ¿Cuáles situaciones, por ejemplo, que usted recuerde, si se han traído abajo la calidad, digamos, del diálogo parlamentario? En general. Sí. Bueno, yo he escuchado debates de diputados del oficialismo
lamentables, irrespetuosos y mediocres. Me parece que es una falta de respeto con la gente que los eligió, sí, con el país y con la democracia. Yo le voy a agregar. Pero no ha venido a los dos bandos, porque también hemos visto a gente de Dinora Barquero. Yo no veo dos bandos acá. Porque yo no. Digamos, usted no ha visto, digamos, dos bandos en el oficialismo. Se ha peleado con el Frente Amplio, con Liberación Nacional, principalmente. Eso ha sido la oposición que ha tenido el oficialismo. Pero han venido de los dos bandos las faltas de respeto. Yo no voy a defender a Liberación Nacional. Jamás. No es su partido. No es mi partido, ni nunca he militado ahí. Pero yo sí creo que hay una cuestión de límites de lo que está permitido, de lo que hemos permitido en ese país como un país democrático. Ahí es donde creo que no se debe cruzar. Ya cuando empiezan a irrespetarse entre pares, porque todos ahí tienen la misma jerarquía, ahí es donde llegó, bueno, aquí ya no vale. Sí, se rompió. Hay temas sensibles, Sigrid, que sí tienen que ver directamente con la Asamblea Legislativa, y a mí me interesaría conocer su posición, su opinión, puesto que usted lo que busca es que las personas el 1 de febrero en la papeleta de diputados marquen Frente Amplio. Temas sensibles que se discuten actualmente. Un proyecto como el proyecto de jornadas 4.3, que evidentemente no se va a aprobar en esta legislación, pero sí va a ser tema de discusión para la próxima Asamblea Legislativa. Usted es una persona que, por lo que nos contaba, ha trabajado desde hace muchos años de su vida. A pesar de que es joven, le ha pasado como a nosotros, le tocó trabajar desde muy chiquita. A mí me pasó igual, siempre he trabajado en el sector privado, o sea, siempre he tenido un patrono al que tengo que obedecer, porque si no, me despide. Y esa es la realidad de muchos empleados en este país. ¿Qué opina sobre las jornadas 4.3? Que es un completo retroceso en derechos laborales, es un retroceso de más de 100 años. En este país hubo sangre para defender muchos derechos, y a mí me parece inaceptable que en este momento del siglo, de la vida, de la historia de este país, estemos discutiendo si pagamos o no horas extra, cuando ya es un derecho. Yo creo que ciertamente debemos avanzar hacia la disminución de la jornada laboral. Eso está probado, está estudiado, que genera mayor productividad en algunos sectores, en algunas áreas, y me parece que estamos a la altura de empezar ese debate de disminuir jornadas laborales sin disminución del pago, ¿no? Como lo hizo y Países no Bajos. siente que eso puede tener un impacto en zonas francas, porque las jornadas 4.3 surgen por el trabajo que están proponiendo las empresas que trabajan 24/7, ¿verdad? Las zonas francas emplean muchísima gente y tienen en muchas ocasiones condiciones muy buenas para sus trabajadores y trabajadoras, y yo no pensaría que una reforma de esas pueda tal vez generar mucho problema. Yo creo que se podría conversar, se podría dialogar sobre los beneficios, además, que tendrían al respecto. A las zonas francas ya se les dan beneficios, tienen beneficios en el país, y yo creo que una reforma de esa se puede también discutir desde el enfoque de la misma salud mental. Estamos teniendo una crisis de salud mental importante en el país, en Alajuela también estamos teniendo casos muy graves. Sí, pero si la propuesta fuera solo para empresas 24/7, ¿ustedes estuvieran de acuerdo? Digamos, que no incluya todo, instituciones públicas, solo las empresas, como decir, zonas francas. Sí, que demuestren que ocupan una productividad constante 24/7, ¿verdad? ¿Estaría de acuerdo con qué, perdón? ¿Con 4.3? No, tampoco. A ver, el pago de horas extra es un derecho, ya existe. Sí, pero es para un trabajo extraordinario, ¿verdad? Lo que quieren es No es una constancia. legalizar, eliminar el pago de horas extra. O sea, nos están quitando un derecho. Sí, el detalle es que si usted hace una implementación del horario laboral, de que usted va a trabajar 4 días, 12 horas, eso va a ser una implementación, digamos, sin un fin, sin un término, es decir, de manera indefinida. Entonces ahí es lo que yo no logro entender, por qué se defiende que es algo extraordinario cuando usted lo va a implementar de manera indefinida. Porque extraordinario es cuando usted a su patrono le dice, mire, por este fin de semana, sí, trabaje esas horas. Necesito que usted trabaje 2 horas más por día, es solo por este fin de semana. Pero el proyecto va a permitir que empresas entonces implementen un horario que se va a mantener de manera indefinida de 4 días a la semana, 12 horas al día. Pero yo he a mí es escuchado ahí donde me personas que queda están a dudas. favor de esto.
Y mucha gente. Claro, me imagino que hay gente que está a favor de eso. Y digamos, la gente joven, digamos, que quiere trabajar en zonas francas, porque esto viene, este proyecto de ley viene muy centrado en zonas francas, ¿verdad? En este país existe además un desconocimiento sobre muchos derechos que tenemos, empezando por el mismo derecho de acceso a la información pública, que es un derecho puerta, un derecho llave. En el momento que usted sabe que puede acceder a información pública, puede acceder a otros derechos más fácilmente. Claro. El tema laboral es uno de ellos. Hay mucho desconocimiento sobre los derechos laborales. Y lo digo porque, como decía ahora Enrique, yo he trabajado durante muchos años y he compartido con muchísimos compañeros de trabajo y es muy usual ver que los compañeros de trabajo tal vez no manejan al dedillo tal vez los derechos que tienen a nivel laboral. No es culpa de ellos. Yo sé que es un tema estructural, que el país de alguna manera pues, no ha dado capacitaciones en eso, es algo que hay que fortalecer ciertamente, pero estoy casi segura que lo hablan desde el desconocimiento del derecho que tienen, porque yo me preguntaría además, ¿por qué no pagan las horas extras? O sea, ¿por qué alguien quisiera que no le pagaran las horas extras si tiene el derecho a que se las paguen? A mí también hay algo que me genera un poco de desconfianza y es cuando la hipótesis se fundamenta en decirle a la gente, es que si este proyecto no se aprueba, se quedan sin trabajo. Esa hipótesis a mí me genera mucha desconfianza. Y detrás del proyecto de jornadas 4.3 yo he escuchado a muchas personas decir que si no se aprueba, las empresas se van a ir y entonces se van a quedar sin trabajo. Esa es la hipótesis que se está utilizando. Y históricamente el uso del miedo para mover masas nos lleva a escenarios que para mí han sido muy inhumanos. Entonces, cuando usted le dice a la gente, mira, es que esto tiene que aprobarse porque si no se va a quedar sin trabajo, yo quisiera, tanto de los que están a favor como de los que están en contra, porque al final de cuentas nuestra labor, la de Rodolfo y la mía, pues evidentemente es informar, pero yo quisiera que tanto de los que están a favor como de los que están en contra exista una postura de que, ok, negociemos, sentémonos. Por eso se ocupa como un equilibrio, por eso yo le decía, equilibrio sobre esto. Yo entiendo que hay instituciones que trabajan de 7 a 4, que no les va a servir 4-3, jamás, ¿verdad? Pero sí, también entiendo que hay empresa privada que trabaja 24/7, entonces a ellos sí les puede servir la jornada 4-3. Entonces, yo siento que se debe buscar un equilibrio. Un equilibrio que beneficie tanto al empleador como al empleado. Ahora, por ejemplo, y esto es una pregunta que hago genuinamente, no es una pregunta retórica. Por ejemplo, si una empresa necesita cubrir 24 horas continuas de producción y para ello quiere tener 2 empleados de 12 horas cada uno, ¿por qué no tiene 3 de 8 horas? También. Por eso, son muchas combinaciones que se pueden hacer. Correcto. Eso que Enrique decía del miedo, tenemos ya un antecedente, ¿verdad? El TLC. El TLC. Yo recuerdo. Todos íbamos a tener Mercedes-Benz. Primero que nos decían que si no se votaba, se iban a cerrar las empresas. Lo recuerdo porque recuerdo estar en el parque de Poas, de San Pedro de Poas, el día de la votación, y le preguntaba a mis compañeros que trabajaban en una fábrica, que no voy a decir el nombre, y me decía que ellos tuvieron que votar obligadamente a favor porque les habían coaccionado, que si no los despedían. Y el tema de negociar, siento yo, que es ceder en derechos. Y nosotros no vamos a ceder en derechos, y mucho menos en derechos laborales. Vamos a seguir defendiendo los derechos laborales de las personas. Porque tienen derecho a tener un salario digno y a tener una vida digna. Sí, o sea, aquí hay que partir de que el empleador siempre tiene la ventaja de que la generación de capital es en su beneficio, ¿verdad? Hay una relación de poder. Y además, habría que ver entonces los datos de las empresas, hablemos de transparencia incluso, que nos muestren entonces los datos claro, que evidencien que están teniendo algún tipo de afectación. Sí, bueno. Hay un tema interesante que usted tocó al principio del programa, y es el tema ambiental, porque a mí me parece que aquí en Costa Rica hay mucha hipocresía con el tema ambiental. Correcto, ¿verdad? estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos con el tema ambiental? Porque aquí nuestro huevo de oro ha sido el turismo, y poco a poco se han ido cortando árboles. El tema de Cruzitas es terrible, ¿verdad? Lo que está pasando en Cruzitas. Aquí en Grecia... Los Parques Los Chorros. Los Parques Los Chorros, por ejemplo. ajá. Que explotado, que hay nacientes. Abandonado, que no se le ha invertido, y nos jactamos de ser un lo país, que ha pasado en los humedales de animalista. Limón, en Guanacaste, que se han construido, y no estoy en contra del desarrollo, pero se han construido en manglares, sí, en Guanacaste.
Vimos ahora este cartel del narco, ¿verdad? Que construyó, botó árboles en diferentes zonas. Privatización de playas. Privatización de playas. Con la gentrificación que esto implica. Ajá, se cobra en dólares. Porque ahora aquí parecemos ya gringos, ¿verdad? Se cobra en algunos lados, en La Fortuna, en Tamarindo. Nosotros recién colones ya. Ajá, no, y le cobran uno en dólares y cobran como si estuviéramos en Nueva York. Correcto. Eso no puede ser posible. Estamos en Costa Rica todavía. ¿Qué opinas, Sigrid, sobre esa doble cara y esa doble moral que como país tenemos en materia ambiental? El tema ambiental está relacionado con dos fenómenos muy interesantes que estamos viviendo actualmente. Uno es el de la gentrificación y el otro es el del crimen organizado. Eso, o sea, el tema ambiental no puede verse aislado de estos dos fenómenos, tiene que verse muy integrado. En materia de gentrificación, de hecho, Ariel Robles, nuestro candidato presidencial, ha estado trabajando proyectos de ley importantes para poder retomar esos derechos de territorio que ciertamente tienen las personas en las costas, en las áreas costeras y en las áreas también rurales donde lo hemos estado viendo, donde muchas veces donde no hay tanto control estatal es donde más pasa. Y en tema de crimen organizado también, porque usualmente son estructuras que utilizan mucho el ambiente para cometer sus delitos. Entonces, hay que hablar de seguridad ciudadana desde el enfoque territorial. Eso implica zonas rurales, implica costas, implica meternos a un tema de que probablemente es denso, que es el tema de cómo generar oportunidades en zonas conflictivas, pero que todo está relacionado de alguna manera, no solo llegarle al ambiente, porque tenemos propuestas obviamente en términos de generar un mejor manejo de los desechos, un mejor manejo de lo que son plásticos, donde hemos tenido incluso proyectos de ley aprobados y hemos logrado que se disminuya el uso del plástico, pero no basta, hay que verlo como un fenómeno que está correlacionado con otros fenómenos, en este caso gentrificación y crimen organizado. Pero ¿qué hacer para proteger esas áreas de conservación que poco a poco se han ido talando? Porque poco a poco uno ve que ¿cómo se llama? El SINAC se hace el de la vista gorda, se dan permisos a la par de una naciente para construir una estación de servicios para vender gasolina y aquí todo el mundo todo el mundo sabe que es ilegal, pero algo pasa, ¿verdad? Hay algo interno dentro de la institucionalidad que no está correspondiendo a la realidad del país y aquí el turismo viene por lo verde. Porque aquí no tenemos calles buenas, no es atractivo para un turista. A nivel cultural hemos caído enormemente. A nivel de seguridad no es atractivo tampoco ya Costa Rica, ¿verdad? Y estamos cortando lo que al turista le gusta. Estamos contaminando playas. Aquí las playas están muy contaminadas, casi que la mayoría ya están muy sucias. Los ríos están sucios. ¿Qué hacemos? Justamente, a ver, yo creo que el mejor antídoto contra eso es la organización comunitaria. Y eso se ha perdido mucho en ese país porque no hay incentivos tampoco. Las mismas asociaciones de desarrollo se han visto afectadas por ya no hay tanto presupuesto, ya la gente no tiene ganas de participar. Y además, ¿cómo una persona va a participar cuando no le queda tiempo? Porque estuvo todo el día atendiendo, es su trabajo y tardó 5 horas en presa. Hay que crear incentivos, eso es algo que hemos venido hablando de cómo reformarlo. Hay que crear incentivos para que las personas puedan involucrarse en organizaciones comunitarias y puedan justamente hacer ejercicio de esos derechos. De la mano de eso tenemos obviamente que trabajar desde el gobierno con reformas para que el MINAE realmente ejerza sus funciones, no como este gobierno que básicamente ha desmantelado el ambiente, o sea, todo lo que tenga que ver con ambiente es como, ¿verdad? Como que lo odian en este gobierno. Y Setena pasa por alto todo. A Setena no sirve. Hay que intervenirlo, hay que intervenir varias áreas en general en el gobierno, ¿verdad? Porque yo vengo aquí tal vez a hablar de algunas reformas legislativas, pero ciertamente hay acciones desde el gobierno que se tienen que hacer para poder lograr esto. Eso trabaja de una manera muy integrada. Ahora, desde lo legislativo, que era un poco lo que estamos hablando, hay que hacer reformas, ciertamente. En organización comunitaria, el acuerdo Escazú, ¿por qué no se ha firmado? Hay que seguir haciendo control político por eso. Me parece mentira que un acuerdo que incluso lleva el mismo nombre de un lugar en Costa Rica, de un cantón en Costa Rica, no se haya firmado y que viene un poco a paliar un poco la justicia ambiental. América Latina es una de las regiones donde más hay muertes por activistas ambientales, por defender el ambiente. Sí. Este país no
no es la excepción, y lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Juanba Caminando, quien ha dado la pelea y la lucha desde hace ya meses, pero ciertamente ha sido de alguna manera coaccionado, lo ha intentado hacer. Y en este país usted defender medio ambiente y meterse de lleno contra una industria hotelera, el cuerpo. Por eso usted se expone más. Gente obviamente no va Vaya a querer. desventaja. Hay un influencer reciente que está muy famoso ahí en los reels de Instagram y todo, que ha estado presionando mucho para que se dé acceso en ciertas playas que están, digamos, hay una bronca en Playa Panamá, dice, ¿verdad? Esto es, Rodolfo, eso es exponerse al 100%. Y lo voy a decir así tal cual. Usted en cualquier momento lo mandan a ver el zacate por la raíz. Es que eso es inaceptable. En un país que se jacta de ser sostenible y de ser verde, ¿cómo es posible que maten ambientalistas o que amedrenten ambientalistas? Porque tal vez no los andan matando, pero cerca bueno, el tal acuerdo vez es que están eso de protege eso, ¿verdad? justamente sobre eso, Viene a ¿verdad? proteger Es una eso. de las cláusulas y que viene tiene. además a hablar de transparencia, de acceso a la información ambiental, porque en este país además no contábamos con una ley de acceso a la información pública y transparencia hasta el año pasado, que de hecho es una ley que yo fortalecería, pero que ciertamente no está regulado el tema. Digamos, con Dinadeco, ahora que tocó el tema de asociaciones de desarrollo, uno siente que Dinadeco prácticamente no sirve para nada, ¿verdad? Se desapareció Dinadeco. Las asociaciones de desarrollo están ahí viendo a ver qué hacen, ¿verdad? Con las uñas trabajan, alquilando las clases de fútbol, los salones comunales que pasan casi todos cerrados, y las propias municipalidades se han convertido en Dinadeco, son las que le giran dineros a una asociación de desarrollo para un proyecto, es el comité de deportes, o un día escuché a un miembro del comité de deportes diciendo que los juegos comunales tienen que ser en Grecia para que le lleguen recursos para mejoras a las canchas de fútbol, a los salones comunales o a las canchas a los gimnasios, ¿verdad? Que no debería ser así. Dinadeco tiene una función. ¿Qué pasó con Dinadeco? ¿Qué hacer con Dinadeco? Hay que buscar la forma de que Dinadeco realmente funcione a las asociaciones de desarrollo de la gente. Yo creo que se ha perdido mucho liderazgo porque este país también ha perdido el rumbo de alguna manera. Hemos ido perdiendo el rumbo hacia el modelo país que hemos pensado, que hemos construido durante muchos años, lo hemos perdido y eso hay que recuperarlo. Parte de eso son asociaciones de desarrollo, son organizaciones comunitarias, son movimientos sociales. La ley, por ejemplo, antihuelgas, impactó muchísimo eso, el tejido social, el cómo nos podemos manifestar y movilizarnos en contra o a favor de algo. Es que hemos ido perdiendo el rumbo, es eso, recuperar el rumbo y recuperar, como decía Ariel, la Costa Rica que merecemos. Sí, pasando a otro tema también de análisis legislativo que es sensible. ¿Qué posición tiene usted con respecto a los diferentes proyectos de ley, las diferentes iniciativas que tocan el tema de las pensiones en nuestro país? Por ejemplo, ahora recientemente, esta semana se archivó un proyecto de ley que pretendía una regulación diferente de las pensiones en nuestro país, del régimen de pensiones. Se ha discutido mucho también de las posibilidades de entregar el ROP o no a las personas que ya se jubilan. Hay detractores de esto, hay gente a favor. ¿Qué posición tiene sobre esos temas? El tema de pensiones es un tema muy sensible porque toca, yo creo que el tema presupuestario, ¿verdad? ¿Dónde va a salir esa plata? Tenemos que hablar de que hay formas de lograr que el dinero alcance y también hay que hablar de que tenemos una población, una pirámide poblacional que va en envejecimiento, ¿verdad? En unos años vamos a ser muchas personas adultas mayores y pocas personas sosteniendo tal vez esos ingresos. Hay que hacer reformas, ciertamente, pero esas reformas no pueden ir en detrimento de la población beneficiaria. Tenemos que hablar, o sea, yo conozco gente o he escuchado gente que tiene una pensión de 80,000 colones. Sí las hay. No es posible, o sea, hay gente en este país, adultos mayores, que tienen que vivir con eso, tienen que pagar... Y pagan alquiler. Tienen que pagar el alquiler. Es una extrema pobreza. Correcto. Pagar extrema pobreza. servicios y comer con eso. Correcto. Y si les sobra, pagar el internet que tienen. Si acaso. Eso no es vida, eso no es una vida digna y a eso no aspiramos. Yo creo que hay que hacer una reforma del sistema de pensiones. Ciertamente hemos luchado contra las pensiones de lujo desde hace muchísimos años, hemos sido el único partido que ha sido consecuente en la lucha contra las pensiones de lujo y tenemos que garantizar ahora que estas nuevas generaciones que estamos llegando logremos tener una pensión digna. Yo creo que eso es un debate que hay que dar a nivel país, yo creo que eso no es algo que uno nada más llega y impulsa solo, yo creo que eso tiene que haber un acuerdo también sobre eso porque es un tema grande. Un acuerdo nacional. Sí. Hacia dónde vamos. Pero muchos sí nacen en la asamblea. ¿Y qué modelo? Con propuestas legislativas.
pero ¿qué modelo queremos como país? Porque eso es parte del modelo país, no es parte solo de una fracción, es cómo nos vemos como país y hacia dónde nos dirigimos, y eso es lo que hay que recuperar. El tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, que también está en decadencia, ¿verdad? La atención en los hospitales, en los EBAIS, uno le preocupa mucho lo que pasa en el hospital de Grecia, el hospital de Alajuela también colapsado de emergencias, 2 niños mueren porque no tenían una cama en el hospital de niños, sí, en cuidados intensivos, es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Se necesitan muchas modificaciones, pero uno ve como que el país está demasiado entrabado y que estamos como una camisa de fuerza, ¿verdad? No vamos para ningún lado. Pero es que además la ley de empleo público y la regla fiscal vinieron tampoco a empeorar la situación. ¿Sí? Hacer el anuncio de que este sábado hay una manifestación por la Caja Costarricense de Seguro Social y por muchos otros derechos, pero particularmente por la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social. Les invito a acompañarnos, vamos a estar ahí desde la mañana. Efectivamente, la Caja tiene que mejorar, eso nadie lo niega, porque a nadie le gusta recibir un acceso a salud que se lo dan 2, 3 años después, ¿verdad? Inoportuno. A nadie le gusta ir y que no lo atiendan, o que sentirse mal y que no lo atiendan. Yo creo que la Caja ciertamente tiene que mejorar. La forma de mejorar la Caja no es cerrándola. Es como que tengamos una casa con unas goteras y digamos, bueno, vamos a vender la casa. Ni privatizándola. No, tampoco, no, yo guarde. Eso es lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Correcto. Inclusive los propios extranjeros vienen a Costa Rica a ser atendidos acá. Correcto. Hay condiciones, incluso los mismos médicos están teniendo condiciones complicadas porque se les está llegando a pagar más, incluso en el sector privado tenemos una fuga de médicos importante. De talento. Hay que retener a ese talento, a esos especialistas, y eso es parte del fortalecimiento de la Caja. A veces nos enojamos porque es que hay mucha plata que se le da a la Caja. Bueno, hay que revisar cómo se está invirtiendo esa plata y hay que hacer reformas. Hay que mejorar la Caja para que funcione. ¿Qué opina con que en la Junta Directiva haya representación política del Poder Ejecutivo? Yo creo ¿Está de acuerdo con eso? No, yo creo que hay que reformar la forma de elección de la Junta Directiva. Incluso podríamos hablar de una eliminación, una reforma de cómo se gestiona Porque yo nunca he entendido. Gerencia de la Caja. Nunca he entendido por qué hay una injerencia del partido de turno o del gobierno de turno. Porque la Caja maneja mucho dinero. Sí, creo que esa es la explicación. Sí, maneja más dinero. Fácil, ¿eh? Y nos pasa también con el ICE, ahora que estamos hablando. Caso Fischel, ¿qué pasó con Caso Fischel? Correcto. Con la modernización o la armonización del mercado eléctrico, que al fin y al cabo es una privatización. Y que tenemos también un gerente que sigue órdenes del Poder Ejecutivo. De don Rodrigo Chávez. Y que nos están desmantelando el ICE, de alguna manera, o nos quieren desmantelar el ICE. Sigrid, hemos ido hablando de diferentes temas que tienen una correlación, digamos, de casi que directa con el Poder Legislativo. A mí lo que le voy a preguntar ahora no me agrada tanto y no me gusta darle tanta importancia porque me parece que cuando este país ha polarizado, ha perdido. Aquí vivimos, Rodolfo, hace casi 8 años, una elección nacional que se polarizó. Ustedes recordarán cuando los 2 candidatos en segunda ronda eran Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado. Y teníamos una contienda electoral polarizada al 100% por temas que no es que no sean importantes, pero no inciden directamente en la realidad nacional de un país. Y por eso es que estos temas a mí no me generan tantísimo revuelo, pero me parece que es responsable también mencionarlos. Entonces, dicho esto, Sigrid, ¿cuál es su posición respecto a la visualización que hacen algunos analistas del Frente Amplio como una tendencia, evidentemente, de izquierda, que diplomáticamente nos podría llevar o nos podría traer algunas desventajas en el plano, por ejemplo, internacional? Le pongo un ejemplo concreto. Colombia acaba de romper relaciones con Estados Unidos tras la implementación de un gobierno de izquierda. ¿Cuál es su opinión sobre esa visibilización diplomática internacional que podría tener el país en un gobierno de Frente Amplio? Bueno, yo no estaría preocupada por eso. Yo creo que hay muchos problemas en este país y yo no veo que eso sea realmente un problema porque no veo por qué tenga que serlo. Yo creo que tenemos figuras bastante comprobadas y con experiencia política que podrían llegar a un gobierno y que vamos a llegar al gobierno y que podrían hacer una labor bastante buena y bastante, ¿cómo decirlo?, bastante a la altura de la situación. Yo no veo por qué eso tenga que ser tal vez un... ¿Usted creería que no como país, por lo menos en el plano internacional,
siendo que nuestro mayor socio es Estados Unidos. ¿No implicaría eso, digamos, un distanciamiento diplomático que a la postre podría generarnos algunas desventajas? Puede pasar, como en cualquier país y como en la región ha pasado, por ejemplo, con la reconfiguración, digamos, de la geopolítica. Hemos visto que Estados Unidos ha intentado de alguna manera coaccionar a Costa Rica en ciertas áreas, por ejemplo, con el tema de tecnología, la 5G, nos están intentando torcer el brazo, o le torcieron el brazo al presidente, al gobierno, y siempre van a intentar de alguna manera ejercer poder sobre un país. Aquí es importante siempre entender que somos un país libre y soberano, y pues hay que también trabajar con los límites de lo que esto representa. No veo yo un gobierno en el que permitiríamos que nos traten como si fuéramos un patio trasero. No veo yo un gobierno en el que permitiríamos tal vez faltas de respeto, pero tampoco veo por qué tenga que darse así. Sí. ¿No? Bueno, Ariel Robles dijo en una entrevista que él buscaría de manera muy sensata mantener una buena relación con Washington y que evidentemente entiende que no podríamos en absoluto romper relaciones con Estados Unidos, porque eso significaría, cuidado y si no, la quiebra del país, ¿verdad? Por lo que significa Estados Unidos en la economía nacional. Yo creo que justamente algo, y eso lo decía en otro espacio también que me preguntaban de un tema similar, una de las mayores fortalezas que tiene el Frente Amplio como partido y lo que hemos ido desarrollando a lo largo de los años es la capacidad de diálogo. Uno lo ve en la Asamblea Legislativa con nuestras representaciones y lo ve en el partido también. Claro. Hay una capacidad de diálogo importante. Nosotros no somos de ir a pegar gritos o de ir a hacer un show los miércoles, así como si estuviéramos en una cantina. Yo creo que hay una diferencia importante en ese sentido. Ahora, el tema del diálogo. Muy probablemente la próxima Asamblea Legislativa, por los números que dan las encuestas, va a estar muy fraccionada. Inclusive puede haber partidos que tengan uno o solo 2 diputados. Y no se visualiza, aunque el partido oficialista diga que van a tener 40 diputados, eso está muy lejos de la realidad, ¿verdad? Yo creo que si acaso 20, ¿verdad? La mitad, 50%, hay que ver qué va a pasar el 1 de febrero. Pero en ese tema de diálogo, para que no ocurra lo que está pasando actualmente en la Asamblea Legislativa, ¿cómo hacer esos puentes con las demás fracciones que va a tener la Asamblea Legislativa? Porque podrían ver, yo no sé, 8, 9 o 10, hasta 10 fracciones, ¿verdad? Vieras, Rodolfo, que yo en este camino me he encontrado reafirmando lo que ya creía, el tema del diálogo. Me he ido encontrando con fuerzas opuestas de alguna manera y nos toca, ¿verdad?, en este caso dialogar, conversar, comunicarnos con otras candidaturas, y en este caso he ido comprobando lo que hemos visto, y es que hablando se entiende la gente. Muchas veces, ciertamente tal vez no podemos ponernos de acuerdo en todo lo que quisiéramos, pero hay formas de llegar a mínimos o acuerdos en los que podemos avanzar. Yo no creo que eso sea como algo problemático, al menos para nosotros en el Frente Amplio. Yo creo que hay formas de hablar las cosas, de entendernos. Nosotros usualmente también estudiamos mucho, ¿verdad?, los proyectos, entonces eso también nos da de alguna manera una ventaja de poder llegar informados a dar un debate, y esto es algo que las otras agrupaciones también respetan del Frente Amplio. Yo creo que en ese sentido, y lo hemos, o al menos yo lo he comprobado en este recorrido, que hablándonos podemos llegar ciertamente a acuerdos, avanzar. No todo es pues oponerse, no todo es avanzar por avanzar. Hay que hablarlo, hay que discutirlo y vamos para adelante. Yo creo que en ese sentido tenemos muchísimas fortalezas y oportunidades todavía. Sigrid, ¿cuál es su posición respecto a la agenda LGTBI y su posición respecto a la norma terapéutica para el aborto? Bueno, no sé, ¿posición en qué sentido? La posición suya que tendría en la Asamblea Legislativa ante estos dos temas, porque por ejemplo la agenda LGTBI siempre ha sido un tema que desdichadamente es de polarización en el país, pero quisiera saber, por ejemplo, en su caso, ¿cuál es su posición? Yo creo que es un tema, de alguna manera, hemos tenido ciertos avances. Habría que ver de algunas propuestas en particular, ¿verdad?, ya en detalle de qué estaríamos hablando, pero por ejemplo el tema, yo creo que el matrimonio es un tema zanjado. Yo creo que no hay discusión sobre eso, y yo creo que además las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Yo no veo por qué va a ser de otra manera. El tema de la tendencia educativa que se planteó durante el gobierno anterior, que también generó algún tipo de apatía en la población, en su caso particular.
Yo creo que las personas, bueno, los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a educación de calidad en las escuelas. Yo creo que quitarles ese derecho sería retroceder. Yo creo que tienen derecho a educación sexual, entender cómo funciona su cuerpo, entender cómo funcionamos los seres humanos. Yo no creo que eso sea de alguna manera algo que tengamos que prohibir. ¿Es el Frente Amplio el partido real de oposición al oficialismo actualmente? Sí. Más que cualquier otra agrupación. Más que Liberación Nacional. Sí, por supuesto. Sí. Y una pregunta un poquito compleja para una persona del Frente Amplio. ¿Qué tan liberal se considera? ¿Yo? Porque Ariel Robles ha dicho en algunas entrevistas que él es que él tiene ciertas tendencias liberales. De hecho, Eli Feinstein hizo un video hasta un poquito burlesco sobre Ariel, porque Ariel dijo abiertamente que tenía ciertos pensamientos liberales, pero yo he escuchado a algunos analistas, Rodolfo, decir que esta es la fracción del Frente Amplio más liberal que ha tenido el partido. ¿Por qué? Porque tiene algunas posturas que no son tan radicales de izquierda como, por ejemplo, como si lo tuvo su fundador Merino, o como lo tuvo, por ejemplo, José María Villalta, o la misma Patricia, se me fue el apellido, qué vergüenza. El apellido de Patricia, Zamora. Mora. Mora. Entonces, ¿qué tan liberal se considera? Yo le dejo esa respuesta a ustedes y a la gente que me ve. Yo creo, les puedo decir lo que yo creo. Yo creo que todas las personas en este país tienen derecho a tener un plato de comida en la mesa, tienen derecho a comer al menos 3 veces al día, tienen derecho a tener educación de calidad, tienen derecho a tener salud de calidad, tienen derecho a movilizarse en transporte público, tienen derecho a tener un trabajo digno. Eso es lo que creo. ¿En qué punto está en este momento el Frente Amplio como partido político? Ya uno lo siente que es como más maduro, ¿verdad? Pero desde el punto de vista suyo, que está dentro de la organización y que es candidata a diputada, ¿cómo está el Frente Amplio? ¿En niveles de madurez? Sí, madurez, sí, en crecimiento, madurez política, por llamarlo de alguna porque forma. inclusive hace año y medio no participaron, por lo menos aquí en Grecia, en las elecciones municipales. Pero uno sí ve que en ciertos cantones van tomando como pues. Yo a Pueblo lo veo que ya tiene su nicho de personas de dirigencia del Frente Amplio. A Grecia, algunos cantones como Grecia le ha costado más. Hemos ido creciendo muchísimo. En esta última convención aumentamos muchísimo la cantidad de personas que han querido ser parte del partido. Y no solo creciendo en números, sino también creciendo, yo creo que en formación. El partido a nosotros nos da formación política desde que uno ingresa al mismo partido, y llevamos años también en formación política. Y eso es algo que genera que el partido vaya madurando de una manera muy firme, ¿verdad? Muy sólida. No es simplemente que crecemos porque sí, porque tenemos mucha gente que quiere ser parte, ya no. Crecemos de una manera firme y sólida, y eso hace que el partido sea cada vez más fuerte en estructura, y que sea más fuerte en lo electoral, que sea más fuerte en las candidaturas, y que tenga además propuestas entonces más fuertes. Muy bien. Esperaremos a ver qué nos depara. Hoy hemos tenido, Rodolfo, una muy amplia cantidad de comentarios, ¿verdad? Nos han dejado muchos comentarios por acá. Hay uno que yo voy a leer porque me pareció muy acertado, y ojalá que todavía nos esté viendo, y es el de don Mauricio Álvarez. Me parece un comentario muy bueno. Dice: en lugar de preocuparse por izquierda o derecha, deberíamos poner atención en no caer en autoritarismos, que pareciera ser el camino por el que va Costa Rica. El autoritarismo es muy peligroso. Y yo, más allá de estar o no a favor de una agrupación política, defenderé hasta el último de mis días la división de poderes, defenderé hasta el último de mis días los procesos democráticos que avalen la elección de toda persona que postule su nombre para un puesto de elección popular. Así fue avalado la victoria de don Rodrigo Chávez hace poco más de 3 años y medio. Así fue avalada la de Carlos Alvarado, así fue avalada la de Luis Guillermo Solís, y de ahí para atrás la de todos los presidentes que hemos tenido desde la fundación de la Segunda República. Así han sido avalados los 57 diputados de la República. Algunos nos han salido muy malos, otros nos han salido muy buenos. Yo esperaría, Rodolfo, por el bien del país, que la próxima Asamblea Legislativa esté llena de gente de izquierda o derecha, tiene que levantar su nivel, pero que tenga capacidad de llegar y dialogar, proponer, escuchar a la gente, y a partir de esas escuchas plantear
iniciativas que beneficien a la gente. Y ese sí sé que nos está viendo. Ricardo González, que por ahí me tiró un poquito en un comentario, pero bueno, no importa. Yo le voy a dar los créditos en una buena frase que él dice, es que la política es el arte de servir, y hay que servir con la política. Si usted se mete en política es para servirle a la gente, punto. Eso no es negociable. Entonces, creo que es muy bueno que la gente que postula su nombre para ser elegida como diputado tenga esa visión de que quiere ir a servir. Y eso es lo que me parece que le ha faltado a algunos en la Asamblea Legislativa. Sigue de un último mensaje para la gente que nos ve y para los que van a ir a votar el 1 de febrero, que ojalá sean muchos. Muchísimas gracias por el espacio, Enrique, Rodolfo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante todo este ratito. Quiero agradecerles por acompañarnos, a todas las personas que se han ido sumando. Quiero invitarles a que nos sigamos viendo, a que nos sigamos sumando. Tenemos redes sociales bastante activas, tenemos grupos de WhatsApp, tenemos estructura territorial donde pueden sumarse a las actividades y demás. Quiero invitarles también a valorar nuestra propuesta política para el gobierno y nuestra propuesta política para legislar. Tenemos propuestas en áreas laborales, en educación, en cultura, en salud, en tecnología. Tenemos propuestas para que la vida sea mejor, para que tengamos una vida digna. Y les invito también a valorar si queremos seguir por el camino, por el viejo camino que veníamos del PAC, de liberación, del PUSC, si queremos seguir por este camino de incertidumbre, de inseguridad en el que nos ha metido este gobierno, o si queremos seguir por el camino de la esperanza, de un mejor mañana, de un futuro para todas las personas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Sí, próxima semana tendremos 2 programas, ¿verdad? Próximo miércoles. Anuncio importante. Próximo miércoles tendremos al candidato presidencial del partido Nueva Generación, Fernando Zamora, y el día después, el jueves, vendrá don Fabricio Alvarado del partido Nueva República, así la invitación desde ya para que se conecten con nosotros y escuchemos a los 2 candidatos que tienen para la zona occidente, ¿verdad? Propuestas, tema de seguridad, de ambiente, tema de salud, de educación. Pues vamos a conversar acá en el programa Radar Político. Serán 2 programas muy buenos, muy importantes y muy interesantes de ver, porque a diferencia de los que hemos tenido con Sigrid en este caso y con otros candidatos a diputado, a los candidatos a presidencia sí se les podrá hacer preguntas muy puntuales de su plan de gobierno y de lo que tienen planificado para la zona de Occidente, que urge sin duda alguna de una visibilización más, notoria de parte del gobierno. Estamos ya trabajando también, Rodolfo, para traer a Claudia Dobles. Ya nos comunicamos con la gente de prensa. Álvaro Ramos también está en proceso. Álvaro Ramos, estamos ahí. Y no hemos logrado comunicarnos, por lo menos de manera concisa, con la gente de Laura Fernández. Cuesta más. Que yo quisiera que sí esté acá, porque a mí me parece que es una necesidad para la zona de Occidente, para la provincia de Alajuela y para el Cantón de Grecia, escuchar la propuesta de la candidata oficialista. Y era que cabeza las encuestas en este momento. Y era que cabeza las encuestas. Entonces, ojalá pronto podamos tener comunicación. Si usted trabaja con la gente del Pueblo Soberano, nos está viendo, tiene contacto, contacta a Rodolfo, me contacta a mí y vemos cómo lo agendamos, pero ojalá podamos tener a Laura Fernández acá en esta mesa también. Nos vamos. Sigrid, un placer haberla tenido por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga.